Salmo 34. Este es un salmo que me encanta y al que recurro muchas veces cuando paso un tiempo devocional o paso un tiempo de oración. Perdonad un momentín. Mejor. Y el título que lleva, por lo menos en la versión Reina Valera 95, es La protección divina. La protección divina. Es un salmo de David, dice Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Nos han contado el salmo ya, pero bueno, ahora explicaremos el porqué de este subtítulo. Como acabáis de escuchar, pues es un salmo de David y dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno, que es bueno Jehová. Bienaventurado el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que lo temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para eliminar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos. No serán condenados cuantos en él confían. Amén. La verdad es que la estructura de este salmo, bueno, no sé si sabéis que en hebreo este salmo está compuesto de tal manera que cada versículo es una letra del abecedario en el orden del abecedario hebreo. Es lo que se llama un acróstico. Y aún y así, qué salmo tan precioso sale, ¿verdad? Esto no era por embellecer, esto era un truco para poderse aprender el salmo. Es como si nuestro salmo, o sea, en castellano, fuese A, B, C, D, D, pues bueno, ya sé que después de la A, el siguiente versículo empieza en B, ¿veis? Era un truco, un recurso para poder aprenderlo. Sin embargo, veréis que la estructura del salmo nos da todo un decálogo de cómo debemos comportarnos en las pruebas, ¿verdad? Estaríamos mintiendo si decimos que no tenemos temor o que no tenemos miedo de cosas, ¿cierto? Todos tenemos temor, afán o ansiedad, ¿verdad? Cierta angustia por las cosas que puedan suceder en la vida, por las incertidumbres de la vida. Lo importante no es que tengamos ese temor, lo importante es cómo nos comportamos en función de ese temor. Podemos comportarnos de una manera que sea dañina para nosotros o podemos comportarnos de una forma que alaba a Dios y que le engrandece, como dice el Salmo. Así que el creyente no niega la realidad del temor y de las dificultades y de las pruebas, pero nuestra decisión tiene que ser llevárselo a Dios.
No es lo mismo temer a las circunstancias, ¿verdad?, que tener ese temor reverente a Dios del que nos habla la palabra y caminar en obediencia. Porque ese es el progreso que vimos en los discípulos de Cristo, ¿verdad? Ya sabéis que nuestro lema durante este año es verdaderos discípulos. Los discípulos, había muchas cosas que no entendían, había muchas cosas que les atemorizaba. De hecho, incluso en el momento de la muerte de Jesús, pues estaban unos reunidos orando, otros iban camino de Maús, estaban confundidos, estaban esperando algún tipo de señal, ¿verdad? Pero el Señor no les dejó, ¿verdad? Y les dio la respuesta que ellos esperaban. Si me ponéis la siguiente diapositiva, bueno, me imagino que os habéis hartado de ver esta foto, ¿verdad? A mí así no me gusta más con un versículo. Si le dais a la siguiente, ahora sí, ¿vale? La verdad es que sorprendía porque la gente que estaba viendo el eclipse aplaudía. Y yo pensaba, ¿a quién aplauden? Pues está claro, no lo podemos evitar, ¿no? Al fin y al cabo es como la autoría de este tipo de fenómenos, pues está clara, ¿verdad? Pues efectivamente, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y eso que son dos objetos celestes ínfimos, insignificantes en comparación con el resto del universo, pero fijaros el espectáculo que dan, ¿no? Ahora, yo pensaba en el eclipse y pensaba la cantidad de ocasiones en que esto sucede en nuestras vidas. Es decir, si vosotros comparáis el tamaño del Sol con el tamaño de la Luna es un granito insignificante. Pero a las distancias adecuadas, ¿verdad? La Luna fue capaz de tapar toda la luz del Sol, ¿cierto? Esto sucede muchas veces con los problemas, con los temores y con las dificultades. Ante el poder de Dios son insignificantes, ¿verdad? Pero si lo pongo en el lugar que no corresponde, lo va a cubrir todo, ¿verdad? Va a quitar esa luz, va a empequeñecer. ¿Y en cuántas ocasiones ponemos nuestros temores, nuestras dificultades, nuestras dudas, nuestras malas actitudes, las ponemos delante del Señor, ¿verdad? Y tapando la luz que procede de Él, ¿no? Y qué importante es saber quitar esa... Para nosotros fue un espectáculo maravilloso, pero vi un reportaje de los pobres animales del zoo que estaban absolutamente asustados y desconcertados, claro, porque ellos viven en función de la luz del sol. Y entonces, pues los pobrecillos debieron de pensar, pues cómo se hace de noche tan rápido, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a dormirnos, ¿no? O espérate, que amanece de nuevo, ¿no? Y no he pegado ojo. Entonces los pobres estaban desconcertados. Muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Permitimos que los problemas, que las situaciones problemáticas interfieran nuestra visión de Dios. Y entonces sufrimos más de la cuenta, pero no solo sufrimos, es que además nuestra actitud no le agrada y nuestra actitud no es la adecuada, ¿verdad? No es una actitud de alabanza y de adoración. Lo que podemos ver en este salmo, que fue escrito además en un momento, bueno, os voy indicando, si me pasas la próxima. Bueno, pues, ¿cuál es el contexto histórico de este salmo? Resulta que David, y lo podéis ver en 1 de Samuel 21 del 10 al 15, luego aparecerá el versículo en pantalla. Pero dejadme esta imagen, ¿no? Esta es la imagen que se tenía de David en aquel momento. No es mía, la he sacado de un fotograma de la serie La Casa de David, que si no la habéis visto os la recomiendo especialmente. Está muy bien. Entonces, no os digo dónde se puede ver porque sería hacer publicidad y no... Pero bueno, si lo buscáis os aparece, ¿vale? Entonces, me gusta mucho esta foto, ¿no? Me gusta porque se ve a David encarando a su gigante, ¿verdad? Pero el primer plano es el del pueblo timorato, el resto del ejército de Israel diciendo: ¿dónde va este chico? Madre mía, se la va a jugar él, nos la va a jugar a nosotros. ¿Dónde va, verdad?
Pero esta es la imagen que existía de David en aquel momento. Y como sabéis, David estaba huyendo de Saúl, porque Saúl, por los celos que tenía, quería quitarle de en medio, le veía como una amenaza para su reinado y David tuvo que huir. Y fue a esconderse en Gat, que es una ciudad filistea, que estaba gobernada por un rey llamado Aquís. Y entonces, pues claro, le reconocieron, le llevaron delante del rey y le dijeron, este fue el que mató al gigante, ¿no? De este cantan, no vamos a leer el texto porque es un poco largo, pero de este cantan, Saúl mató a 1000 y David mató a 10.000. Bueno, fijaros la fama que le precedía, ¿no? Entonces, pues no sé, tú te esperas que David en esa situación ante la acusación les dijese algo así, ¿qué pasa? Como saque la onda, me quedo solo, ¿no? Es decir, que plantase cara, ¿no? Y dijese, pues ya os podéis ir rindiendo, os voy a dar la oportunidad de que os rindáis. Lejos de eso, David se atemorizó. Y en serio, el mismo David de la imagen, que se fue él solo dejando a todo el ejército de Israel atrás y se fue solo contra el gigante, aquí se atemorizó, sí, se atemorizó y se hizo el loco, literalmente se hizo el loco. Es decir, porque él sabía que había entre los filisteos y entre los reyes de la época, había una superstición que es que cuando había alguien que estaba loco no le podías hacer daño porque eso significaba mala suerte o una maldición para ti. Entonces se hizo el loco, fingió estar loco. ¿Cómo lo fingió? Pues canturreaba y dejaba que la baba le cayese por entre la barba y tal, y el rey Aquís dijo, mira, llevaos a este de aquí, que bastantes problemas tengo en el reino, ¿eh? que me han invadido la valla, tengo un problema de inmigración y quitarle de aquí que bastante mala suerte tengo, ¿no? Y entonces echaron a David y David, ¿qué hizo? Se fue a esconder, ahora sí podemos poner la siguiente, a esconder en una cueva, en la cueva de Adulán, ¿no? Puede que en esta mañana estés en una cueva. Vamos a explicar los síntomas para entender si estamos en una cueva o no. Ahora, las cuevas no son un mal lugar, ¿eh? Eh, Elías pasó por una cueva, ¿verdad? David pasó por una cueva. Ya sabéis que hay lugares que son emblemáticos en la Biblia. Son las aguas, ¿verdad? Las aguas representan lo incierto, la necesidad de fe en situaciones en que no controlamos. Los desiertos son un periodo de prueba. Y las cuevas. ¿Y las cuevas qué son? Pues las cuevas son como un lugar de restauración, de cambio, de preparación, de salir preparados para algo, ¿verdad? Eso le pasó a Elías, es lo que representa la tumba vacía de nuestro Salvador, ¿verdad? Es lo que pasó con la cueva de Adulán, ¿no? Aquí, pues tanto David como sus seguidores, ¿verdad? Pues el Señor les dio una misión y salieron adelante a hacer la obra de Dios en lugar de quedarse allí. Pero el tiempo que estamos en la cueva no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Ahora, yo creo que lo importante es cuando estamos en esta cueva, ¿verdad? En la que probablemente vamos a salir restaurados y fortalecidos, si es que hacemos bien las cosas, ¿verdad? Eh, pues no podemos salir igual. Tenemos que salir cambiados, tenemos que salir transformados, ¿verdad? Me gusta mucho el Salmo 34 porque por un lado es un testimonio personal, no es algo que David se está inventando, es algo que nos está contando de su propia vida, ¿verdad? Pero por otra parte tiene mucha enseñanza, es un salmo considerado también de testimonio, pero considerado sapiencial porque nos da algunas claves importantes y eso es lo que me gustaría que en esta mañana nos llevásemos en nuestro corazón. Le podríamos llamar algo así como claves importantes, actitudes importantes que tengo que tener delante del Señor en un periodo de prueba, en un periodo en el que pase por una cueva. Amén. Así que yo diría que la primera conclusión sería alabanza en lugar de quejas. Y muchos me diréis, si yo no me quejo, cuidado, que hay muchas maneras de quejarse, ¿verdad? Si vemos en la palabra muchas actitudes
que en realidad eran quejas. Había quejas directas como la del pueblo de Israel, ¿no? ¿Para qué nos has sacado de Egipto con los pepinos y las lechugas que había allí y nos traes a morir en el desierto? Eso es una queja, ¿verdad? O cuando estaban delante ya de la tierra de Canaán y mandan a los 12 espías, ¿verdad? Pues 10 de los espías, ¿cuál es la información que dan? Pues anda, que vaya sitio al que nos ha traído el Señor lleno de gigantes, de ahí un poco el título, ¿verdad? Siempre habrá gigantes, siempre habrá cosas que temamos, siempre habrá cosas que nos infundan desánimo. Pues los espías, el análisis que dieron es ese: imposible, imposible, somos como langostas a su lado, o sea, nos van a barrer, es imposible, no me creo que Dios nos haya dado esta tierra, ¿no? Elijamos un capitán y volvamos a Egipto, ¿verdad? También hay otras formas de quejarse. ¿Sabéis cuál es una forma muy habitual de quejarnos? Es abandonar, rendirnos. Dejo de intentar lo que estaba intentando. Y eso también es una forma de queja. Es como decirle al Señor: pues vale, Señor, pues si no haces las cosas como a mí me gustaría y como yo creo que debe de hacer, pues bueno, pues yo desisto. Desisto, aflojo en la oración, aflojo en la comunión, aflojo en la alabanza, aflojo. Ese aflojar también es una queja, ¿verdad? Me voy apartando, me voy separando, voy perdiendo fuerza. Y creo que estaremos de acuerdo en que no es eso lo que Dios quiere. David empieza con un compromiso de alabanza. El salmo empieza así, ¿verdad? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Es un compromiso. Todavía no ha pasado, pero va a pasar, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros tenemos esa elección, que cuando nos hallamos en situación de prueba podemos quejarnos o podemos alabar. Y tenemos que tomar una elección. Yo hace unos días, bueno, ya lo sabéis, pero permitidme que me queje un poco. Bueno, sabéis todo el proceso de salud que he llevado. Por cierto, muchísimas gracias por orar por mí y por estar pendientes. La última fue, bueno, no, creo que la penúltima. Bueno, una de ellas fue que tuve que ir a urgencias, pues porque en el tiempo del quirófano, pues al sondarme me provocaron una infección. Entonces, pues estaba con fiebre y tuve que ir a urgencias al hospital de Fuenlabrada. En ir al hospital de Fuenlabrada en verano o enfrentarte al ejército filisteo, más o menos por ahí va, ¿vale? Y bueno, pues a mí me tocó ir al hospital de Fuenlabrada en verano. Pues no hay camas, no hay camas, pero te tienes que quedar ingresado. Vale, me ingresan en urgencias. Espero que esto salga en las redes y salga mucho. Me ingresaron en urgencias en lo que le llaman sala de tratamientos. Bueno, le llaman así. Y me dejaron en un sillón de estos azules, sí, que se echan para atrás, pero poco más, ¿no? Vale, me dejaron 4 noches y 5 días en un sillón de esos. Lo peor es que yo necesitaba ir al servicio constantemente y no había servicio. Bueno, había uno, pero estaba impracticable porque era un solo servicio para 30 personas. Y encima estaba siempre ocupado. Entonces te tenías que buscar la vida, tenías que salir por ahí a buscar un baño. Encima te decían: no puede usted salir de la sala de tratamiento. Digo, te has dado cuenta tú también, ¿no? Entonces, pues yo salía igualmente, ¿no? Y, y, y claro, necesitaba hacerlo constantemente. Y luego encima, durante todo ese tiempo, no tenías acceso a una ducha, a un cambio de ropa. Me diréis: ¿esto en Fuenlabrada? Os lo prometo, lo he vivido directamente, ¿no? Ahora, llegó un momento que tuve que tomar una decisión. Y el Señor, me sigo quejando, porque os puedo asegurar que me quejé mucho. No sé cuántas veces le dije al Señor: Señor, ¿por qué permites esto? ¿Cuántas veces hemos dicho esa frase? Levantadme alguno la mano, así, para ser participativos. Vale, me alegro, que pensaba que me pasaba a mí solo y estaba asustado, ¿no? ¿Cuántas veces le hemos dicho: Señor, ¿por qué permites esto, no? ¿Qué sentido tenía esto? Y muchas veces la pregunta que tenemos que hacer no es qué sentido tiene por lo que estamos pasando, sino qué actitud debo tener en esta situación. ¿Qué actitud debo tener?
Y yo recuerdo que empecé a alabar al Señor y empecé a darle gracias. No me estoy tirando flores después de que me había quejado todo lo que había querido, ¿vale? Y me había enfadado muchas veces, ¿vale? Lo reconozco. Pero llegó un momento en que ya dije, no, voy a alabar al Señor, voy a darle gracias. No sé si me creeréis, pero cambió todo radicalmente. Cambió la forma en que veía a la gente, cambió la manera en que veía hasta las enfermeras, hasta los celadores, hasta el baño aquel lamentable. No, cambió. ¿Por qué cambió? Porque estaba utilizando unos ojos diferentes, estaba dejando que la dificultad eclipsase al Señor, ¿verdad? Y eso me impedía alabar y me impedía dar gracias. Qué importante es que en todas las situaciones demos gracias. Aunque no lo entendamos, aunque no tenga lógica para nosotros y aunque no tenga justificación, que hagamos como David, ¿verdad? Perdonad que se me ha ido ahora. Así que, si veis la estructura del Salmo, ¿qué es lo que hizo David? Pues buscó al Señor, le buscó en alabanza, dice que el Señor le oyó y le libró de todos sus temores, no de la situación, él seguía en la cueva, pero le libró de todos sus temores, ¿verdad? Y él pudo testificar del poder y de la cercanía de Dios. Y además dice el Salmo que ese testimonio que podemos dar es de fortaleza para los humildes, es decir, para los débiles en la fe, para la gente que lo necesita, ¿verdad? ¿Cuánto daño hacemos cuando nos enfadamos, cuando tenemos las actitudes incorrectas? Nos enfadamos, criticamos, culpamos, hablamos mal, nos quejamos, ¿verdad? ¿Cuánto daño hacemos? Pero cuánto bien hacemos cuando tenemos una actitud de alabanza y tenemos una actitud de adoración. Por eso llega un momento en el Salmo que el salmista David dice, engrandeced a Jehová conmigo. Dios no necesita que le engrandezcamos, Él ya es grande. Nosotros necesitamos engrandecerle. Nosotros necesitamos que sea grande y poderoso en nuestras vidas. Porque a veces le empequeñecemos, le tapamos, le eclipsamos y no pensamos en el Dios que tenemos. De vez en cuando lo hago para saber que seguís conmigo. Así que, una de dos, o nos quejamos o tenemos un compromiso de alabanza, ¿verdad? Y ante el temor o ante las dificultades nunca debemos aislarnos ni abandonarnos, al contrario, debemos de engrandecer al Señor. La Iglesia debe ser una comunidad donde los creyentes puedan contar cómo Dios los ha sostenido, ¿verdad? Y les ha dado ánimos. Y muchas veces cambian nuestra percepción, decir, Señor, tú sigues estando aquí. Estás detrás de esa luna de problemas y dificultades que me está tapando y me está eclipsando. Así que debemos de llevar ante el Señor nuestros temores, ¿verdad? Y todo aquello que nos está incordiando, que nos está provocando ansiedad o afán. Qué importante es tener versículos aprendidos, promesas bíblicas que recordemos para este momento, ¿verdad? Y recordar todas estas promesas por parte del Señor y que podamos testificar con honestidad. Nunca debemos de decir, no tuve miedo. David tuvo un momento de valor impresionante y de confianza en Dios y a los pocos días se atemorizó. El hecho de que tengamos miedo no quiere decir que desconfiemos en Dios, pero que ese miedo nos posea y nos incapacite sí que está haciendo que no estemos actuando como Dios quiere. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuántas veces repite esto la Biblia? No hace falta que me digáis un número, con que me digáis muchas. ¿Cierto? ¿No tenemos este mandato muy repetido? Hola, decidme algo. Buenos días. Perdonad, soy así de pesado. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Isaías 41:10. Y tú me dirás, bueno, pero esto se lo dijo a Isaías. No, esto es se lo dijo a muchísimas personas a lo largo de la historia bíblica y es algo que nosotros nos podemos apropiar. ¿No nos dijo nuestro Señor Jesucristo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos? Pues es la misma afirmación. El Salmo 103, me encanta este salmo, dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué importante es que en estos momentos de prueba y necesidad nos acordemos de los beneficios que hemos recibido, ¿verdad? Y no de las dificultades que hemos pasado. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esta visión del águila es muy bonita. ¿Sabéis que las águilas viven 40 años? Esto lo sabéis, ¿no? Pero me hace ilusión contarlo. Viven 40 años, pero desarrollan unas uñas excesivamente largas y un pico que ya no les sirve para cazar ni pueden vivir, ¿no? Y el águila tiene que hacer una operación que no todas la hacen, ¿no? Que es arrancarse las uñas contra una roca, ¿verdad? Y dar golpes con el pico hasta que lo parte. Y durante un tiempo se queda sin uñas y se queda sin pico. Si aguanta la situación, ¿verdad? Bueno, en concreto este águila me diréis, es que yo he visto documentales y no he visto esto. Sí, este águila de la que yo estoy hablando en los desiertos, ¿verdad? De Judea, le pasaba esto, ¿no? Si sobrevivía a este proceso, le crecían unas uñas nuevas y un nuevo pico mucho más fuerte y vivía otros 40 años. Pero si no pasaba ese proceso, el águila moría de hambre, se abandonaba. ¿Veis? De modo que te rejuvenezcas como el águila, ¿no? Restáurate, empieza de nuevo, ¿no? A tener la capacidad de vivir. Amén. Una segunda enseñanza que yo creo que hay en este salmo, o esto se ha parado, no, me ponéis la siguiente diapositiva, muy bien. Podemos elegir entre un temor reverente. ¿Qué es un temor reverente? La reverencia, el respeto, ¿verdad? La consideración que tengo ante el Señor, ¿vale? O el miedo, el afán y la vergüenza. Pues sabéis que hay un dicho que es muy español, que se aplicaba sobre todo en el ejército y se aplicaba sobre todo en el toreo. Esto le habría gustado a Hans, ¿no? Que es, tienen más miedo que vergüenza. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Vale, pues no sabemos cuál de las dos cosas es peor, ¿verdad? David tenía las dos cosas. Tenía miedo y tenía vergüenza, porque me lo imagino en la cueva el pobrecillo diciendo, anda, que toda esta gente que me ha visto enfrentarme a Goliat, después de esta gran victoria, y se van a quedar con el recuerdo mío babeando y haciéndome el loco para que me sacasen de allí, de Aquis, ¿no? Fijaros, yo creo que una de las peores cosas que podemos hacer cuando estamos pasando por pruebas y por dificultades es avergonzarnos. Y nos avergonzamos porque nos escondemos, ¿verdad? Nos pasa, puede ser por algún error que hayamos cometido, algo que no estemos haciendo bien. Pero lo cierto es que nos escondemos como se escondió Adán de Dios. ¿Os acordáis? Cuando Adán en Génesis, ¿verdad? Pues comete el pecado, lo que hace es que se esconde y Dios le dice, Adán, ¿dónde andas? ¿No? Y Adán estaba escondido. Muchas veces lo que hacemos es escondernos. ¿Y cómo nos escondemos? Pues no pedimos ayuda, ¿verdad? No compartimos la necesidad que tenemos o actuamos de formas que no son constructivas y que no son adecuadas, ¿verdad? David entiende mediante este salmo que la manera de enfocar esta situación no es vivir en el engaño, es afrontarlo, ¿no? Nuestra vida tiene que caracterizarse por una vida transformada, por palabras controladas, por relaciones reconciliadas, por decisiones santas.
La expresión temer a Jehová no significa que cambiemos un miedo por otro o que consideremos a Dios mi enemigo o que me quiera perjudicar, ¿verdad? La expresión temed a Jehová significa darle la importancia que realmente merece y la importancia que tiene que tener en tu vida. En lenguaje bíblico significa reconocer su grandeza y someterse a su autoridad y confiar en él para apartarse del mal. De ahí estos versículos que dicen, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? La verdad que cuando pasamos por un problema de salud o pasamos por una dificultad o perdemos un ser querido, pues yo he pasado por todas estas circunstancias, yo y mi familia hemos pasado por todas estas circunstancias en poco tiempo, ¿no? Te das cuenta de lo que realmente deseamos vivir, ¿no? Y lo que realmente deseamos el poder tener una vida larga pero llena de buenas experiencias, ¿verdad? Entonces, David está expresando un anhelo que todos tenemos, entiendo. Pero la receta que él da es, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Es decir, ten un comportamiento coherente con la creencia que tienes, con el Dios que tienes. Amén. Por eso el Salmo presenta estos dos temores diferentes, ¿no? No es lo mismo cuando dice, me libró de todos mis temores, aquello que me agobiaba, que me hacía preocuparme, ¿verdad? A eh, temed a Jehová, tened el respeto y dar al Señor la autoridad que Él merece. Hay una frase que me gusta mucho, creo que el autor es Tozer, pero se la he reducido un poco porque este autor es muy expresivo, pero dice así, el temor a las circunstancias esclaviza al ser humano. El temor reverente de Dios coloca todas las circunstancias debajo de su autoridad. Qué importante es esto, ¿verdad? Debemos de ir al Señor con todos nuestros temores, con todos nuestros afanes, con todos nuestros errores, con toda nuestra necesidad. El otro día hablaba con una persona y le decía, lo peor que podemos hacer cuando pecamos es desanimarnos y escondernos. No sé si estáis de acuerdo, ¿verdad? Has caído, has pecado, nos va a pasar constantemente. Ve al Señor directamente, no esperes ni un segundo. La respuesta es ir al Señor. Si no tiene ningún sentido ni el temor ni la vergüenza. Debemos de ir al Señor y decir, Señor, solo en ti tengo consuelo, perdón y restauración. Entonces vengo a ti, lo pongo delante de ti y empezamos de nuevo. Tu misericordia es nueva cada día. ¿De qué sirve bajar la cabeza, avergonzarnos, escondernos, meternos en la cueva, ¿no? Y decir, ya está, Señor, si es que no soy capaz, si es que no sirvo, no lo logro. No, vuélvelo a intentar, vuélvelo a hacer, en el poder del Señor, pero vuélvelo a intentar. No bajes la cabeza, no te des por vencido. También del mismo autor me gusta mucho una frase, ¿no? Que dice, Satanás te hablará con tus errores, ¿verdad? Se dirigirá a ti con tus errores. Mira lo que has hecho, mira lo que has caído, mira. Pero Dios te hablará con su amor, diciendo, no me importa lo que haya pasado, sigue siendo mi hijo, mi hija y te quiero restaurado. ¿Cierto? Entonces, tenemos que verlo con esta actitud, con la actitud, con lo que el Señor quiere de nosotros. Así que cuando pequemos, cuando estemos pasando por situaciones de prueba y de necesidad, no empeoremos las cosas. No empeoremos las cosas. Vamos a detenernos, vamos a orar, vamos a actuar con prudencia. Así actúan los niños pequeños, ¿verdad? Pobrecitos, si se pierden, si se extravían, en lugar de quedarse en el sitio y esperar, ¿qué es lo que hacen? Corretean, no corren y piensan que cuanto más rápido corran, ¿verdad? Y más se alejen del lugar, más van a encontrar la solución y lo único que hacen es empeorar las cosas. A veces nosotros actuamos de la misma manera, nos alejamos de Dios. No es que Él se aleje de nosotros. El mensaje del Salmo nos dice que no es que vayamos a no pasar por dificultades o que los justos nunca vayan a sufrir,
vamos a pasar por dificultades que muchas veces ni vamos a entender. Y la expresión que nos va a venir y que hemos utilizado tantas veces es: ¿qué he hecho yo para merecer esto? Pues a veces no procede de un error nuestro, ¿verdad? El propio Salmo afirma: muchas son las aflicciones del justo, muchas, ¿verdad? También el propio nuestro Señor Jesucristo decía: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido el mundo, ¿verdad? Muchas son las aflicciones, pero el Señor nos librará en un momento o en otro de todas ellas. Amén. Así que no es una promesa de ausencia de problemas, es una invitación a estar delante de la presencia de Dios y a pedir su liberación, a confiar en Él, a hacer las cosas a su manera y no a la nuestra. Así que no actuemos con pánico, con precipitación, ¿verdad? Yo creo que esto es muy importante, cómo se lo transmitimos a nuestros hijos y cómo lo transmitimos en la congregación, ¿no? Muchas veces nos vienen con una crítica o con algo que ha sucedido, ¿no? "Oh, pues no sabes lo que ha hecho el hermano". Y nosotros, en lugar de calmar, orar, templar la situación, buscar al Señor, la agravamos. No me digas, pues tal día, no sabes lo que pasó este otro día, ¿no? Y entonces incrementamos el pánico, no sé si estáis de acuerdo, ¿no? De hecho, vivimos en un mundo de críticas, ataques, falsas noticias. Yo el otro día estaba mirando, y es que además te sale sin buscarlo. Estaba mirando en YouTube, confieso que estaba buscando mi última predicación, y estaba mirando en YouTube y me salían noticias de que 200.000 marroquíes habían vuelto a invadir Ceuta. Y tú dices, pero y yo llegó un momento que dudé y me fui a un medio fiable y no había absolutamente nada. Digo, pero ¿por qué la gente tiene tan mala sombra, ¿no? De crear estos bulos, estos fakes, ¿no? Y estas actitudes. Me refiero a ayer, ¿no? Muchas veces ya no es que nosotros nos envenenemos, es que envenenamos el ambiente también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Entonces, ante las malas noticias, ante las críticas, ante los reproches, ante los fallos del hermano, debemos de ser especialmente benevolentes, comprensivos y pacientes y decir: espera, 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 vamos a buscar al Señor, vamos a buscarle en alabanza, vamos a buscar su sabiduría y vamos a ver el modo de restaurar esta situación. Amén. Y sobre todo no usemos el temor como excusa para pecar, ¿no? Hace poco prediqué sobre esto. ¿Os acordáis de la parábola de los talentos? En Mateo 25, 14 al 30, ¿cuál es la excusa que pone el siervo infiel? Dice que tuve miedo de... Pero ¿de qué vas a tener miedo? Cumple con tu deber, cumple con tu obligación. No dejes que el miedo o el temor te lo impida. Cuando dice el Salmo busca la paz, debemos de procurar que no confundir paz con pasividad, ¿verdad? A veces la paz implica tener valentía, afrontar las cosas, hablar los temas con verdad y con sinceridad y actuar con valor. Amén. Segunda de Timoteo 1:7, uno de los versículos que todos no sabemos seguros, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Que todos fallamos en esto? Completamente de acuerdo. Yo soy el primero. Pero que debemos de seguir intentándolo y debemos de seguir esforzándonos también. Así que, como veis, todos estos textos no prometen que no sintamos temor, debilidad, desesperación. Pero en medio de esa situación, ¿verdad?, acudamos a aquel que realmente tiene la sabiduría y la solución. Amén. Y la tercera y última enseñanza sería, pasamos la siguiente diapositiva. Bueno, va muy bien, va súper acompasado. Muchas gracias. En medio de las aflicciones, el creyente tiene que descansar en la presencia y en las promesas de Dios. Hemos estado hablando de ello, pero vamos a enfatizar en esta idea, ¿verdad?
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Tenemos esa confianza, que Él nos va a librar de esas aflicciones. O nos va a enseñar a lidiar con ellas el tiempo que sea necesario. ¿Por qué? Porque yo creo que, fijaos, la Biblia no enseña que la fe elimine inmediatamente toda enfermedad, persecución, duelo, crisis económica, peligro. Lo que la Biblia nos enseña es que no es lo mismo sufrir estas cosas sin Dios que con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sufrir todo este tipo de cosas con Dios nos produce mucha más esperanza por el hecho de estar en su presencia y que Él tiene el control y que Él sabe lo que está ocurriendo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos, tristes de espíritu. Cercano, cercano. Muchas veces pensamos que cuando estamos tristes, cuando estamos preocupados, cuando estamos alicaídos, cuando estamos enfrentando una de estas dificultades, que el Señor está lejos, ¿verdad? No, todo lo contrario, todo lo contrario. El Señor está diciendo, no, no, descansa en mí, descansa en mí. El testimonio, os puedo asegurar el mío y el de David también. No es que me ponga a la misma altura, pero nuestro testimonio es la cercanía del Señor es cercana, es presente, es patente, pero tenemos que buscarla, tenemos que agradecerla y tenemos que hacerla efectiva en nuestra vida. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero somos muy poco agradecidos, muy poco agradecidos. Eso de bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, eso se nos olvida con una facilidad tremenda. No nos acordamos de los momentos en que el Señor nos salvó, nos ayudó, nos sacó de dificultades. Yo muchas veces le tengo que decir, Señor, muchas gracias, porque en muchas ocasiones no he experimentado las consecuencias de mis propios errores. El Señor me ha protegido incluso de mis propios errores. ¿Cuántos golpes habrá parado el Señor? ¿Cuántas veces nos habrá protegido incluso sin darnos cuenta? Ahora, cuando sucede algo en nuestras vidas que no nos gusta, nos apagamos, ¿verdad? Y empieza nuestro espíritu de queja. Bien sea una queja activa o bien sea una queja pasiva, ¿verdad? Y una queja pasiva es dejo de acudir a la iglesia, dejo de participar en las actividades, dejo de tener comunión, dejo mi tiempo de oración. Eso es una queja pasiva. Es como decirle al Señor, Señor, que no me sirves, que no me alcanza. ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Es una queja. Amén. Así que podemos estar quebrantados, podemos estar dolidos, podemos estar preocupados, podemos estar atemorizados, ¿verdad? Pero eso no significa que estemos abandonados. El Señor sigue estando con nosotros, conoce nuestra situación y Él está poniendo el remedio adecuado. Amén, ¿lo creemos? Amén. El versículo 20 que se refiere a, es profético, se está refiriendo a Jesús, ¿verdad? Dice, Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrado. Se aplicaba a Jesús, lo podemos ver en Juan 19:36, ¿verdad? Fue, digamos, Jesús fue tratado pues como el cordero expiatorio que se utilizaba en el Antiguo Testamento. Y hace referencia a esto. ¿Por qué hace referencia a esto? Porque dentro de nuestra ingratitud nos olvidamos de el mayor acto de amor y de generosidad y de misericordia y gracia por parte de Dios, que fue la entrega del sacrificio de su Hijo. Si Él entregó a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, ¿qué no hará? ¿Verdad? Para acompañarnos en ese proceso de crear en nosotros el mismo carácter que su Hijo. Amén. ¿Qué consecuencias prácticas podemos sacar de todo esto? Pues mira, no solamente confía en que el Señor está en esa situación que estás pasando, que Él te está escuchando y que lo que busca es tu alabanza y que le engrandezcas, acompaña también a los que están quebrantados. Nos dice la palabra de Dios que lloremos
con los que lloran, ¿verdad? Y evitemos consejos superficiales, hermanos y hermanas. A veces lanzamos el mensaje de es que si tuvieras más fe, es que si fueses mejor cristiano, es que si tuvieses más relación con el Señor, no estarías pasando por todas estas cosas, ¿verdad? Que ese mensaje muchas veces flota en el ambiente, pero eso es una gran falsedad, porque si eso fuese así, el apóstol Pablo era el peor cristiano de la cristiandad, ¿verdad? Porque pasó por todo tipo de situaciones, hasta el punto que le apedrearon hasta la muerte por el hecho de estar predicando. Y claro, siempre nos surge esta pregunta, ¿cómo permite el Señor estas cosas? Bueno, ¿cómo terminó la historia? La historia no terminó con Pablo muerto y apedreado, ¿verdad? En las calles de Listra. El Señor le levantó y él continuó su ministerio y muchas personas pudieron conocer al Señor a partir de ese testimonio. Así que cuidado con los mensajes de algo está fallando en tu vida y en la tuya. ¿Qué no falla en nuestra vida? Yo ahora pues si me sale aquí una lista de todos los fallos que yo cometo, la cueva de Adulán se me queda pequeña. No sé dónde esconderme. Todos fallamos. Todos fallamos. Lo importante es que no nos quedemos en el fallo, que no nos quedemos en la cueva, que digamos, Señor, en tu nombre, en tu poder, por tu presencia, por tu autoridad, me levanto o me dejo levantar por ti. Amén. Romanos 8, 38, 39, por lo cual estoy seguro, esto lo dice el mismo personaje que fue apedreado, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y es la misma persona que decía, pero tenemos este tesoro, el tesoro al que se refiere era la comunicación del Evangelio, dice, lo tenemos en vasos de barro, es decir, somos frágiles, claro. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, no es por nuestra potencia, no es por nuestra capacidad, es por la excelencia del poder de Dios. Y dice que estamos atribulados en todo, es decir, nos salen problemas por todos lados, nos crecen los enanos, decimos nosotros, ¿no? Con todo el respeto. Mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Lo que estaba diciendo es, en medio de todas estas vicisitudes, necesidades y situaciones, al final quien brilla, a quien engrandecemos, es al Señor, ¿verdad? Porque decimos, fijaos, a pesar de todas estas pruebas y dificultades, aquí estamos, Señor, permanecemos firmes en ti. Si me ponéis la siguiente diapositiva, no sé si conocéis a este señor, se llamaba George Muller, ¿habéis oído hablar de él? Bien, bueno, pues dejadme que os lo cuente, no me enrollo mucho. George Muller fue un predicador que era una cabeza loca, vamos a abreviar, es decir, aunque había ido a su instituto bíblico y ya era pastor, pero había tenido una juventud absolutamente lamentable y como pastor el hombre no era muy bueno. Pero un día, pues algo tocó en su corazón, ¿verdad? Se vio en una de estas cuevas y dijo, Señor, algo en mi vida tiene que cambiar. Y dio un paso, el paso que dio junto con su mujer Mary, fue decir, mira, ellos vivían en Bristol. Bristol es, como sabéis, es un puerto de una ciudad portuaria en Inglaterra. ¿Habéis visto películas como Oliver Twist, verdad? Pues reflejan lo que era la situación de estas ciudades en aquella época en Inglaterra. Es decir, la infancia estaba absolutamente desprotegida. Había habido un éxodo de la gente del campo a la ciudad y del campo a los puertos por la revolución industrial, pero eso había supuesto muchas situaciones de pobreza,
accidentes en las minas, accidentes en el mar. ¿Qué era lo que sucedía? Que se agolpaban los huérfanos por las calles. Y no había ningún sistema de protección para los huérfanos. Los huérfanos o caían en bandas organizadas que los utilizaban para robar, o les dedicaban a las niñas, sobre todo, bueno, y a los niños, a la prostitución, ¿verdad? O caían en manos de eh, supuestos orfanatos que eran bandas de delincuentes explotadores. Creo que habréis visto muchas películas, ¿verdad?, que reflejan esto. La historia de Oliver Twist de Charles Dickens precisamente va sobre esto, la desprotección que existía para los niños en esta época. Bien, pues este hombre, George Muller, sintió del Señor que debía de acoger en su casa, sacar de la calle a 30 niñas. Entonces cogió y dijo, mira, por fe, cojo a 30 niñas. Diréis, bueno, ¿qué hizo? ¿Puso a las niñas a pedir por ahí para...? No, jamás consintió que ninguno de los huérfanos que recogió pidiese dinero. Los acogió en su casa y los empezó a alimentar por sus medios. Y él se planteó que todo lo que iba a hacer iba a ser por fe. No iba a pedir dinero a nadie. No iba a pedir dinero a ninguna institución. No iba a vender el proyecto a ningún sitio. Solamente iba a orar. Pero hete aquí que empezaban a llegar aportaciones. Y él, para poder dar testimonio, las iba registrando todas con una responsabilidad tremenda. Lo iba poniendo todo en un libro. Tal ha donado tal nos ha hecho llegar tal, pero el único medio por el que buscaba el hacer esta labor era mediante la oración. Mediante la oración, poniéndolo delante del Señor. Y al final de su vida, resulta que habían atendido y sacado de la calle a más de 10.000 huérfanos. Más de 10.000 huérfanos. Pero no quedó la cosa ahí. Uno de los problemas de los niños es que no recibían la formación adecuada, no iban a la escuela. Entonces empezó a crear escuelas. Y aunque no eran huérfanos, pero eran niños que recibían formación, de hecho le odiaban los dueños del puerto, de las minas, porque no conseguían manos de obra barata, porque este hombre se esforzaba en formarlos, ¿no? Y más de 120.000 niños y niñas recibieron formación en las escuelas de George Muller. Yo os recomiendo que leáis su biografía, está publicada y hay un montón de artículos, podéis poner en YouTube directamente George Muller y os sale toda la historia. Algunas son un poco exageradas, pero otras ni siquiera le hacen justicia. A mí de verdad me conmovió una historia que él mismo cuenta en su biografía, pero que han documentado otras personas, y es que estaban en el comedor más de 1.000 niños. Estaban una mañana en un desayuno y no tenían absolutamente nada que desayunar, no tenían nada que darles. Y llegaba la hora del desayuno. Entonces, ¿qué es lo que hizo John Muller? Por eso os contaba lo importante que es no solo cómo afrontamos las pruebas, sino cómo damos testimonio de cómo las afrontamos, ¿no? Él sentó a los niños como cualquier mañana y oraron dando gracias por los alimentos. Así. Y fue a terminar la oración cuando de pronto empiezan a llamar a la puerta. Y resulta que pasaba por allí el lechero y se le había estropeado el carro justo delante de la puerta del orfanato, y el lechero lo entendió como una señal y le dijo, mira, descargaos toda la leche, ¿no? Pero a continuación llama el panadero y dice que es que había decidido ese día, precisamente ese día, les traía toda su producción. Pero es que además habían sobrado unos alimentos en el puerto y el encargado del puerto dijo, pues venga, directamente al orfanato, y eligieron ese día para llevarlos. Total, que se pegaron el desayuno de su vida. Y me diréis, Ángel, pero es que las cosas normalmente no suceden así. No importa, vamos a dar gracias por anticipado. Vamos a ver qué sucede. Pero vamos a hacer lo mismo que hicieron aquellos niños, ¿no? Dar las gracias por anticipado. Señor, te damos las gracias por las bendiciones que vamos a recibir. Y te damos las gracias por las bendiciones que mi vida va a suponer cuando yo te alabo y te engrandezco en medio de las pruebas. Amén. Así que para terminar, el Salmo 34 yo creo que nos enseña 3 respuestas importantes. Una, en medio de los temores y dificultades, busca y alaba a Dios.
Yo muchas veces me cojo este salmo o me cojo el Salmo 103 y me pongo a decirlo en oración. ¿Para qué? Para que el Señor cambie mi actitud. ¿Cambia la situación? Probablemente no, a veces sí, ¿eh? No cambia la situación, pero cambia mi actitud, ¿eh? Y esto es muy importante. Amén. Así que busquemos y alabemos al Señor con la confianza de que Él escucha nuestro clamor, ¿eh? No lo ignora. Tengamos un temor reverente a Dios. En lugar de culparle de las cosas o achacarle que no las resuelve, vivamos en santidad, en dominio propio, buscando la paz, buscando agradarle. Mi oración, desde todas estas dificultades que he pasado encadenadas, es, Señor, en medio de las pruebas, que tenga la actitud que tú quieres. Que tenga la actitud que tú quieres, porque va a resultar de bendición para mí, pero va a resultar de bendición para el resto de las personas. Y yo sé que es difícil y que todos fallamos, pero no debemos ni desanimarnos ni escondernos, sino afrontarlo en la presencia del Señor, en su luz. Y descansemos en su presencia, descansemos en sus promesas y descansemos en su obra. No permitamos que el miedo y que la vergüenza ocupen el lugar que le corresponde a Dios. Amén. Hay un texto en Filipenses 4, 6 al 9. Ya se ha predicado sobre él en una predicación anterior por parte de nuestro pastor, pero yo creo que es el momento de recordarlo, ¿no? Porque esto es una cualidad de los creyentes, de los que estamos siendo discipulados por el Señor. Filipenses 4, 6, 9 dice, por nada estéis afanosos. Afanosos es temeroso, fastidiado, cabizbajo, escondido, avergonzado. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Gracias. Con acción de gracias, como los niños en el desayuno, ¿verdad? Señor, todavía no está la respuesta, pero yo te estoy dando gracias. Pues tú vas a actuar de la forma adecuada. No me rindo, Padre, no nos rendimos, ¿verdad? Y la paz de Dios, como consecuencia, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué importante, ¿verdad? Qué importante llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo y decir, Señor, la realidad me dice otra cosa, pero tú eres más grande que la realidad. En ti puedo descansar, en ti puedo confiar, en ti lo puedo volver a intentar porque es que tú me vas a sostener y me vas a ayudar. Y sigue diciendo el apóstol, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Parece mentira que uno de los personajes que más situaciones contrarias sufrió, ¿verdad? Hable de esta manera y nos hable de esta manera del Señor. Y era su experiencia, igual que la experiencia de David, ¿verdad? Estoy aquí postrado en nuestra cueva, pero bendeciré a Jehová en todo tiempo. Así que voy a pediros que os pongáis de pie. Una vez más, voy a pedir ayuda a nuestro grupo de alabanza. Muchas gracias. Y vamos a orar. A mí me gusta siempre dejar un tiempecito de oración interior, ¿verdad? No salgas de aquí como has entrado. Por favor, has estado en la presencia del Señor. Ponte una vez más delante de la presencia del Señor y di, Señor, ¿qué me está aplastando? ¿Qué me está atemorizando? ¿Qué se está poniendo entre tú y yo? ¿Qué te está eclipsando en mi vida? Pídele al Señor sabiduría. ¿Qué está impidiendo que te pueda alabar y engrandecer de esta manera con mi vida? Que te pueda buscar cada día. Eso sí, debemos de ser disciplinados, ¿verdad? No basta con, bueno, ya, Señor, ya te alabé el domingo, ¿no? No, hagámoslo con frecuencia. Decir, Señor, esto se ha interpuesto entre tú y yo, pero
no debe estar ahí. No voy a permitir que eclipse nuestra relación. Ponlo delante del Señor, que sean conocidas tus peticiones, tus afanes, tus preocupaciones, que sean delante del Señor. A lo mejor ahora simplemente es el preludio de una oración mayor que tendrás que hacer o de un gran número de oraciones que vas a tener que hacer. Pero vamos a empezar. Vamos a empezar con el propósito de decir, pues no voy a salir igual de aquí, Señor. De las cuevas no se sale igual, de las cuevas se sale transformado, se sale renovado, se sale con la intención de que las cosas sean diferentes, se sale con un propósito y se sale con una misión para el Señor. Pídeselo al Señor en esta mañana. Es decir, pues Señor, yo de una u otra manera, pues es verdad que he estado metido en una cueva que no me dejaba más que ver las paredes alrededor, pero ya se acabó. Voy a salir distinto, cambiado, fortalecido, transformada de aquí. Amén. Vamos a orar. Quiero estar sensible a tu voz. Quiero estar en tu espíritu. Quiero estar sensible a tu voz. Quiero estar en tu espíritu. Sí, Señor, haz que salgamos transformados, cambiados en esta mañana, Señor. Cambiada nuestra manera de pensar. Que no nos conformemos con la cueva en la que estemos viviendo y que busquemos tu luz, tu sabiduría, tu presencia y tu dirección. Ayúdanos a vivir con reverencia y temor a ti, Señor. A buscar tu autoridad, a preguntarte constantemente, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres que haga, Padre? ¿Qué quieres que haga? Pon en nosotros, Señor, ese afán, esa misión, aquello que tú tienes reservado, destinado para que hagamos, Señor. Aunque sea de forma callada, aunque sea de forma humilde, aunque sea en nuestras propias familias, en nuestro vecindario, en nuestro barrio, en nuestra iglesia, Señor. Tú puedes utilizarnos como instrumentos, Padre. Podemos ser instrumentos en tus manos. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos en esta mañana y engrandecemos aún a tu nombre, Señor. Porque tú eres grande, porque tú eres poderoso. Tu gracia y tu misericordia son eternas, Señor, sobre nosotros. Y se renuevan cada mañana, Señor, y nos permiten volvernos a levantar y decir, Señor, que ya no quiero continuar en esta cueva, en este miedo, en este temor, en esta vergüenza, en este desánimo. Ya no queremos continuar igual, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a bendecir tu nombre, a acordarnos de todo lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Hay cosas que tú vas a resolver inmediatamente. Hay cosas que vas a resolver en un plazo más largo. Y hay cosas que se van a resolver definitivamente en la eternidad, Señor. Pero tú lo vas a hacer. Tú vas a hacer tu obra. Tú vas a hacer tu voluntad. En ti descansamos, Señor. Yo te pido por cada hermano, cada hermana, cada necesidad, cada situación. Lo ponemos delante de ti en esta mañana. Lo traemos a tus pies. No nos vamos a esconder, no nos vamos a avergonzar, no nos vamos a abatir. Vamos a buscarte a ti, Señor. Ponemos delante de ti la preocupación por los familiares allí en Venezuela, en Colombia, Señor, en otros lugares, Padre, donde estén atravesando otros problemas y situaciones. Ponemos delante de ti, Señor, toda enfermedad en esta mañana. Ponemos nuestra oración para que haya sanidad, para que tú pongas tus manos en sanidad sobre cada situación, cada enfermedad que estamos atravesando, por cada situación de incertidumbre,
por cada situación, Señor, por cada problema económico, por cada problema familiar, por cada problema de relación. No nos rendimos, Señor, porque tú eres nuestro Señor y no hay nada más grande que tú, ni nada que te pueda ocultar, ni nada que te pueda apagar, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estar delante de ti en esta mañana y queremos comprometernos, Señor, a seguir en nuestro progreso y en nuestro proceso de discipulado, aprendiendo y cambiando todo lo que es necesario en nuestras vidas para poder alabarte y ser instrumentos en tus manos. Porque te lo ponemos, Señor, en el nombre de Jesús delante de ti. Amén. Gloria a ti, Señor. ¿Podéis tomar asiento? Hay unas preguntitas que había en la última diapositiva que os las pongo para casa. Tenéis que ir a la última. Ahí está, muchas gracias. Entonces, bueno, yo os propongo estas preguntas. A ver, que lo del bosquejo está bien, es importante y es prioritario, ¿vale? Pero esto lo propongo como deberes para casa. Haced la prueba. Yo os voy a pedir, volved a escuchar esta predicación. Diré, otra vez, Ángel, menudo rollo, pero me podéis acelerar en algunas partes, es lo bueno de la grabación, ¿vale? Volved a escuchar la predicación y con la palabra delante, sobre todo con los textos delante, responded estas preguntas por escrito y a nivel personal. Hacedlo como un devocional. Y si me decís, qué rollo, que son muchas, pues haced una cada día, ¿vale? Pero yo os lo propongo, probadlo. ¿Por qué? Porque las predicaciones son como un helado, se van derritiendo a medida que avanza la semana, ¿no? Salimos de la predicación, espero, tocados, ¿no? Y fortalecidos, pero mañana ya no es tanto. Y ya el martes los propósitos se han derretido un poco más. Yo creo que es una buena práctica. Yo me comprometo a hacerlo, y eso que he sido el que me la he predicado y me la he repasado varias veces, pero yo creo que es bueno que insistamos en estas enseñanzas, ¿verdad? Y que lo hagamos de una manera personal y que digamos, vale, bueno, sí, la predicación estuvo muy bien, espero, pero ¿cómo me habla a mí personalmente? ¿A qué decisiones me lleva? ¿A qué conclusiones me lleva? Yo espero que estas preguntas os puedan ayudar, ¿vale? Es una forma de repasarlo. Bueno, es un regalillo que os hago con toda mi buena intención, no os sintáis obligados, ahí lo tenéis, si queréis lo usáis y si no, no. Y si os ayudan, por favor, decídmelo y así engrandecemos al Señor juntos. Muchísimas gracias por vuestra atención, que el Señor os bendiga, que de verdad hayamos hecho propósitos con Él duraderos y el Señor lo va a fortalecer y el Señor lo va a potenciar. En eso confiamos. Amén.